Bueno, en el relé térmico, todas las opciones que tenemos que nos va a aparecer en los esquemas van a ser más o menos esas que tenéis ahí. La parte de fuerza, en el circuito de fuerza tendremos esto de aquí que me representa los contactos de fuerza. En la parte de mando tenemos ya más opciones, ¿no? Puedo tener el contacto cerrado como opción de paro, que siempre lo voy a tener. Puedo tener el cerrado y el abierto se utiliza normalmente para señalizar, o podría tener la opción de tener un contacto conmutado. Lo más normal que vais a ver va a ser esto, la opción del cerrado y el abierto, ¿vale? En los que estamos manejando nosotros, en la práctica 11, tenemos un cerrado y un abierto, lo que pasa es que en esa práctica de momento solo estamos utilizando el cerrado. Bueno, os ponía por aquí, hay 3 clases de térmicos. Son los de clase 10, los de clase 20 y los de clase 30, que nos van a proteger contra arranques de más de 10 segundos, de más de 20 segundos y de más de 30 segundos. El térmico nos va a proteger de todas esas cosas que tenéis ahí. Nos protege contra sobrecargas en el motor, nos protege del funcionamiento a 2 fases. Este funcionamiento es muy evidente porque el motor suena, vibra. Aquí vamos a tener vibraciones en el motor. ¿Vale? El funcionamiento de 2 fases implica que la intensidad va a aumentar y al aumentar la intensidad, que es lo que es capaz de detectar por calentamiento el relé térmico, me va a disparar también. Me protege de arranques lentos, ya os digo que hay 3 tipos, de clase 10, los más habituales, de clase 20, para arranques de hasta 20 segundos y de clase 30, para arranques de más de 30 segundos. Ese tiempo sería el tiempo que tarda el motor en llegar desde 0 hasta la velocidad normal de funcionamiento. Bueno, ¿por qué nos protege contra arranques lentos? Bueno, habíamos visto en el otro tema que la curva de intensidad de un motor hacía algo así, ¿no? En uno de jaula de ardilla empezamos en 6 veces la intensidad nominal hasta que llegamos aquí al punto de funcionamiento. Suponiendo que funcionásemos en el valor nominal, estaría por aquí, ¿no? Esta intensidad de aquí sería la intensidad nominal. Si yo tengo un arranque muy lento, quiere decir que durante mucho tiempo yo voy a tener la intensidad por aquí arriba, con lo cual el térmico se va a sobrecalentar y va a disparar también, ¿no? Por eso nos protege de los arranques lentos. Bueno, el térmico, siempre que tengamos un motor, contar con que vais a tener el térmico. Cuando tenga el arrancador, digamos, tradicional, ¿vale? El arrancador tradicional es la protección contra sobrecargas, protección contra cortocircuitos y el elemento de conmutación o de conexión que será el contactor. Ahí siempre vamos a tener asociado con el contactor un térmico. Normalmente se montan debajo justo del contactor, aunque también se pueden montar de manera separada. Los hay de carril para montar de manera separada. Y hay también bases para poder montar los que son de este tipo de acoplamiento en el carril, es decir, separado del motor. Pero bueno, si tengo sitio, lo más normal es acoplarlo, me ahorro un tramo de cable porque van directos. Bueno, dentro de los esquemas de lo que es el arrancador, en la parte de fuerza lo tendríamos justo debajo siempre del contactor, siempre a la salida del contactor. La manera de determinar el calibre siempre es la intensidad de línea, es el valor de referencia, ¿vale? La intensidad de línea con la intensidad nominal, esto está en placa del motor, ¿vale? Placa del motor, tengo ese valor. Eso es lo que me determina el calibre del térmico. Bueno, en la práctica es más sencillo todavía que todo eso porque el fabricante me da una tabla. Hay una tabla del fabricante donde me dice para una determinada potencia nominal le corresponde un determinado contactor, un determinado térmico, unos determinados fusibles. Dentro de unas categorías, no os lo pone el libro, pero bueno, que sepáis, hay una cosa que se llaman categorías de empleo, que es cómo voy a hacer funcionar el motor. Normalmente, la más común es AC3, ¿vale? AC3 es que tú arrancas el motor y una vez que está a velocidad nominal es cuando lo paras, una vez que ya está estabilizado, ¿vale? Funcionando completamente.
Además tiene un límite de maniobras en un determinado tiempo, es decir, no puedo estar arrancando y parando todo el rato. Si estoy arrancando y parando todo el rato, o paro el motor antes de que termine el arranque, tendríamos otras dos categorías que son AC2 y AC4, ¿vale? AC2 sería para motores de jaula y AC4 para motores de anillos rozantes, de rotor bobinado, vamos. Vale, pero nosotros, por regla general, estamos aquí, ¿vale? Esto es lo más normal. De hecho, los catálogos, la referencia que suelen traer de calibres es AC3. Cuando vosotros cogéis aquí un contactor y veis que tiene calibre, por ejemplo, 12 amperios o 10 amperios, eso es para AC3 siempre, ¿vale? Cuando los utilizo en AC2 o en AC4, con arranques repetidos y demás, lo que hace la tabla del fabricante es que te obliga a utilizar un calibre de contactor mayor. Si tú tienes un motor de 10 kilovatios, no sé, un motor por ejemplo de 1 kilovatio y utilizas uno de 10, si estás en AC2 a lo mejor te va a obligar a utilizar uno de 25. Vale, esa es la diferencia entre una categoría y otra. Pero bueno, que os suene lo de las categorías existen, la más común es AC3 y el cálculo de todos estos elementos normalmente va a venir en una tabla del fabricante. El fabricante me va a decir, para una potencia determinada nominal del motor, dentro de su marca, lógicamente, qué contactor tengo que usar, qué térmico tengo que usar, qué fusibles tengo que utilizar también, aunque ellos no fabriquen fusibles, te dicen la combinación, ¿no? Pero lo hacen por el tema de la coordinación de las protecciones, para asegurar que van a funcionar y a disparar correctamente. Esta es la razón por la que no se suelen combinar material de diferentes fabricantes en el mismo arrancador. Es decir, no voy a poner un contactor de Schneider, por ejemplo, con un térmico de ABB y no sé, y una protección contra cortocircuitos de Siemens. Porque nadie ha ensayado esos tres componentes de marcas distintas juntos y no sabes cómo se van a comportar en el caso de un defecto. Los fabricantes lo que hacen con sus arrancadores es, con su material, realizar una serie de ensayos y te garantizan el correcto funcionamiento de todas las protecciones. Por eso te recomiendan ya todo lo que tienes que poner para que funcione bien. Yo no tengo ningún sitio donde consultar qué pasa si mezclo uno con otro y tampoco me voy a poner a hacer ensayos yo, ¿no? Para ver cómo funciona el de una marca con otro, no me saldría rentable. Entonces lo que se hace es ir a un fabricante y dentro de ese fabricante, pues lo que él me recomienda utilizar es lo que se coge. Bueno, el relé térmico en la parte de fuerza estaría entonces ahí. En la parte de mando es característico que los circuitos de mando van a empezar siempre con esos contactos del térmico. Este sería la orden de parada, contacto cerrado lo utilizo como paro y el contacto abierto, este de aquí, lo utilizo como señalización. Paro y señalización a su vez. Vale, fijaros que el contacto abierto va directo desde la tensión de línea a una lámpara de señalización. No tiene ningún misterio esa señalización. Cuando se dispara el térmico, me cierra el circuito y me enciende directamente la lámpara. Es un contacto directo a una lámpara. Esa es la señalización. Bueno, el térmico entonces es muy sencillo de utilizar. La finalidad que tiene el paro, este contacto de paro, es evitar ese arranque intempestivo una vez que el térmico se enfría. Si yo no parase el circuito de mando, una vez que el térmico se enfría y los contactos del térmico se cierran, automáticamente empezaría a funcionar, porque el contactor estaría en todo momento conectado, con lo cual, cuando este del circuito de fuerza se rearma, el motor empezaría a girar automáticamente y eso puede ser peligroso. Si hay una avería y alguien está interviniendo en la máquina porque no sabe todavía de dónde viene y la máquina se arranca de repente, le puede haber un accidente, ¿no? Entonces, como medida de seguridad, siempre paramos el circuito de mando. Ya veremos que hay térmicos, lo veréis aquí en el taller porque tenemos dos tipos, de los que hay que rearmarlos y de los que no tienen rearme, se rearman solos. En ese caso de que se rearmen solos, esto es obligatorio. ¿Vale? Bueno, la señalización entonces y el paro del térmico siempre se hace así. Ya visteis en el Cadesimu que teníais ese bloque para poder meter en los esquemas, ¿no? Tenéis un par de contactos. En el Cadesimu los dibuja de manera un poco diferente. Pone algo como esto. No sé si pone la parte del térmico, lo dibuja aquí, algo así. Pero bueno, se identifican bien por los números, ¿no? 95, 96, 97, 98.
Y están en el mismo orden que aquí, exactamente en el mismo orden. Vale, esos serían los contactos del térmico que aparecen en el K de sim. Os lo dice, como en todos, cuando paso por encima con la flecha, me va a decir, me va a dar un nombre siempre que me da una pista de lo que es. Bueno, ahí tendréis un arrancador ya con el térmico. Veis que el libro poco a poco nos va dando la idea con esos dibujos de cómo quedaría físicamente, ¿no? Aunque bueno, me falta la canaleta y las bornas, que no las dibuja, pero más o menos sería eso el conjunto, ¿no? Veis que aquí enseguida es importante coger la idea de los esquemas, lo que hemos estado trabajando desde el principio, porque físicamente como son los circuitos no se parece mucho a cómo son dibujados simbólicamente. Son bastante diferentes, ¿no? Los tramos de cable y todo eso. Pero bueno, esto ya, como ya hemos estado montando, esto tampoco os va a sorprender mucho. ¿Qué pasa cuando tengo dos térmicos? Y quiero que los dos me paren la instalación. La manera de conectar sería esa de ahí, en serie. Contactos cerrados en serie. Los contactos de señalización se pondrían en paralelo. ¿Vale? Realmente es encadenarlos de la misma manera, ¿no? Poniéndolos en serie los dos de fuerza, los otros, los abiertos, se conectan igual que estaban. Caso, por ejemplo, de una máquina que tenga dos motores y si salta cualquiera de los dos, yo quiero que se pare la máquina completamente, el circuito de mando, ¿no? Sería la aplicación de esto. No sé, imaginar, por ejemplo, una máquina que tiene un elemento de corte y tiene una bomba que me bombea taladrina. Si se para la bomba de la taladrina, quiero que la máquina se pare. Si se para el elemento de corte por el térmico, quiero que la bomba de la taladrina se pare también. Se pare todo. La organización sería independiente, ¿no? Serían independientes, sí. Una te va, son independientes, pero una tiene, digamos, preferencia sobre la otra. Si salta el F1, el F2 no va a señalizar. ¿Vale? Si saltan los dos, señalizaría solo el primero. Pero bueno, los dos a la vez no van a saltar nunca. Es muy complicado que una máquina te salten las dos a la vez. Los defectos, igual que las averías, por suerte se suelen producir de una en una. Si se producen de dos en dos o de tres en tres, ya sería mucho más complicado saber de dónde viene el problema. Bueno, eso lo podéis ver también en alguna máquina en concreto, os puede salir eso. La manera de tener dos disparos térmicos. Bueno, esto que nos dice aquí a continuación el libro, esto ya lo hemos estado viendo en el tema de introducción a los circuitos. Lo que nos va a contar aquí es marcha, paro, realimentación, incompatibilidad y dependencia. Es lo que me cuenta en esta parte de la pregunta 5 de este tema. Vamos a repasarlo rápidamente. ¿Cómo damos la orden de marcha? ¿Qué me lo dice? ¿Cómo damos una orden de marcha a un circuito? Manualmente, por ejemplo. Si quiero que con un pulsador el operario me conecte la máquina, ¿qué tipo de contacto uso? ¿Dónde lo pongo en el esquema? Ese pulsador. Óscar. Venga, que esta la sabemos. Utilizamos un contacto abierto y tengo que hacer que ese contacto, cuando se cierre, le dé corriente a la bobina, ¿no? Que yo quiero conectar a la bobina del contactor, que me mueva el motor, lo que sea. Eso es una marcha. Contactos abiertos que me cierran el circuito y me ponen la máquina, en este caso el contactor, en tensión. ¿Qué hacemos para parar o para desactivar? ¿Qué utilizamos? Un contacto cerrado que hace lo contrario, ¿no? Cuando está pasando corriente, al abrirse, interrumpe toda la corriente que va al receptor. Eso es la función de paro o desactivación que os pone ahí. Bueno, estamos realmente en el circuito, ya que estamos repitiendo hasta la saciedad, ¿no? Órdenes de paro, órdenes de marcha. ¿No es eso? Esto de aquí serían los paros. Esto de aquí serían las marchas. Vale.
Ahí lo tenéis. Y en paralelo con la marcha siempre tengo un tercer elemento, que es lo que llamamos contacto de realimentación o realimentación. El contacto de realimentación lo que hace es suplir o sustituir el pulsador de marcha una vez que yo he soltado. Para mantener la corriente necesito que el circuito quede cerrado, ¿no? Y con un pulsador, como tiene muelle, retorna y no me abriría el circuito. Entonces lo que hago es utilizar un contacto del propio receptor para que la corriente pueda seguir pasando. Por eso le llamamos realimentación o autoalimentación. También se llama autoenclavamiento del contactor o del relé. ¿Vale? Cuando pasemos a lógica programada, al logo, veréis que el bloque que hace esa función lo llama relé autoenclavado, que es lo mismo que decir relé autoalimentado. Este es el circuito de mando básico, ¿no? Que le hemos estado dando vueltas desde la práctica 1 prácticamente. Y luego tenemos las otras dos funciones que habíamos visto, que eran la dependencia y la incompatibilidad. La dependencia la estudiamos allá por la práctica 6, me parece, y la incompatibilidad pues la estudiamos pues seguramente por la práctica 7. ¿Vale? Es lo que estudiamos en esa práctica. Dependencia, un contacto abierto en serie con otro receptor, de tal manera que hasta que no se conecte el primero, no se va a conectar el segundo. Incompatibilidad, un contacto cerrado en serie con el otro receptor, de tal manera que si el primero está conectado, abre la rama del segundo y el segundo no se puede conectar. Lo mismo, si quiero hacer una carga incompatible con otras dos, le pongo contactos cerrados en las otras dos. Era la práctica, me parece que 7b, ¿no? Cuando hacíamos la incompatibilidad con 3, lo que hacíamos es, en el 1, le ponemos un contacto cerrado del 2 y otro del 3, en el 2, uno del 1 y otro del 3, y en el 3, uno del 1 y otro del 2. De tal manera que cuando esté cada uno de ellos, los otros dos no van a funcionar. ¿Vale? Bueno, esto lo conocéis también. Esas 5 cosas son lo que utilizamos para razonar las soluciones. Cuando yo estoy en un problema de diseño, lo que hago es pensar qué elementos del circuito cumplen con esa función, porque yo esas funciones ya las sé hacer. ¿Vale? Pongo un ejemplo. Ya lo hemos visto, pero por recordar rápidamente. Bueno, el ejemplo que siempre ponemos, que es como la base, ¿no?, de la realimentación, porque nos lo explica bastante bien. El tema del husillo. El husillo es ese movimiento giratorio del motor que mediante un tornillo y una parte roscada en la pieza y lo transforma en un movimiento lineal. ¿Vale? Aquí tengo una pieza que puede desplazarse en los dos sentidos. Esto lo recordáis, ¿no? Un final de carrera que le pongo aquí. Final de carrera de la izquierda. Le pongo otro final de carrera aquí en la máquina. Final de carrera de la derecha. Aquí estaría el motor, bueno, con una reductora o con lo que sea, haciendo girar el tornillo. Aquí interiormente la pieza está roscada, tiene unas guías que le impiden girar, por lo tanto al no poder girar lo que hace que es desplazarse horizontalmente, ¿no? Este funcionamiento se utiliza en diferentes máquinas. A nivel industrial, esto es un funcionamiento genérico que se llama husillo. ¿Vale? Pero se utiliza en muchas máquinas. Por ejemplo, los moldes de fundición, de inyección de plásticos, suelen tener dos piezas para formar el molde y se cierran mediante un husillo. Una pieza se desplaza, cierra sobre la otra, bueno, inyectas ahí el plástico, estás el tiempo que estés y luego da para atrás y se abre y dejarías la pieza, ¿no? Moldes de inyección de, por ejemplo, de aluminio también funcionan de una manera similar. No sé, es que hay un montón de máquinas realmente que funcionan así. Bueno, imaginaos que yo quiero primero una secuencia muy sencilla. Tengo un pulsador de marcha, tengo un pulsador de paro y los dos finales de carrera. Yo lo que hago es que cuando pulso marcha, que va a ser ese 1, se mueve a la derecha y para.
¿Cómo haríamos eso? Solamente eso. Yo lo que hago es pensar en condiciones de marcha. Tengo que pensar qué le voy a dar la marcha, qué le va a dar el paro. Diría que la marcha la da S1, que sería este, ¿no? El de paro sería S2. Voy a tener dos condiciones de paro, una que sería S2 y otra que sería al final de carrera, ¿no? Vamos a llamarlos a este B1 y a este de aquí lo llamamos B2. Bueno, pues paro tendría S2 y B2. Es decir, se para cuando yo le doy a paro o se para cuando llega a la derecha. ¿Cuándo más se para? Como es un motor, se va a parar siempre con el térmico, ¿no? Por tanto, el circuito de mando solo de esa parte, del movimiento a la derecha, podría ser algo así. Un contacto cerrado del térmico, F1, condición de paro. Un pulsador de paro, que sería en este caso S2. La otra condición de paro, pues podría ponerla, por ejemplo, aquí, ¿no? Bueno, aquí pondríamos la marcha, condiciones de marcha. Fijaros, estoy haciendo un esquema que es como el de siempre. Y aquí podría tener la otra condición de paro, que sería el B2. Y ya está, circuito de mando. En este caso solo estoy haciendo uno de los dos sentidos. Si tuviese los dos sentidos, tengo que tener la incompatibilidad, ¿no?, de uno con otro siempre. Pero haciendo solo un sentido sería así. ¿Veis? Paro, esto es un paro, esto es otro paro y esto es otro paro. Contactos cerrados en serie. Esto de aquí es una marcha y esto de aquí es lo que llamamos la realimentación. El circuito con la misma forma que el que hemos visto aquí. Fijaros que es igual. Desde el punto de vista de los contactos no es igual que eso. Bueno, porque tiene una marcha menos, ¿no? Yo solo tengo una. Y tengo un paro más metido aquí. Pero al final es lo mismo. Estoy haciendo siempre el mismo circuito realmente. Lo único que en cada caso tengo que pensar bien claro qué condiciones me dan marcha, qué condiciones me dan paro, si tengo incompatibilidad, si tengo dependencia. ¿Vale? Bueno, echarle un vistazo a esto. Sé que alguno todavía no lo tiene muy claro. Echarle un vistazo que en el libro os lo explica también. ¿Vale? Mirarlo. De verdad que esto hay que entenderlo. Es la base de lo que estamos haciendo. Si no se entiende cómo construir el circuito cableado, luego cuando lleguemos a la parte programada utilizamos como base esto. Utilizamos el mismo razonamiento. ¿Qué me da orden de marcha? ¿Qué me da orden de paro? Tengo dependencias, tengo enclavamiento. La temporización se hace de una manera muy similar también. La señalización también se hace de una manera parecida. Lo que pasa que en vez de con cable es con un programa, pero la manera de razonar las cosas es idéntica. Siempre es la misma. Bueno, vamos a ver algún ejemplín que nos pone aquí. Bueno, vamos a pasar a seguir viendo los arrancadores y volvemos. Mañana haremos algo un poco más práctico, de hacer algún ejercicio de diseño o algo así. Bueno, inversión del sentido de giro. Lo comentamos en el tema también en la parte anterior del tema, la primera parte. ¿Cómo invierto el sentido de un motor? Pues la manera en la que decíamos que había que hacerlo era invirtiendo dos de las fases, ¿no? Lo que hago al invertir dos de las fases realmente es invertir el sentido de giro del campo magnético del motor, hago que el campo magnético gire en sentido contrario y de esa manera el rotor va a intentar seguir a ese campo magnético girando en sentido contrario también. Solo tengo que invertir dos, la 1 con la 2 con la 3 o la 3 con la 1. Si hago dos inversiones, el motor vuelve a girar como originalmente. Cada vez que invierto dos fases, cambia el sentido de giro. Si cambio dos veces, pues vuelvo al principio, ¿no? El esquema de fuerza para hacer la inversión de giro, entonces es con dos contactores. Un contactor es el que me conecta a un sentido de giro, otro contactor es el que me conecta al otro sentido de giro. Es decir, cada sentido de giro tiene un contactor independiente.
Problema de este circuito que también habíamos comentado. ¿Qué pasa si yo conecto los dos contactores a la vez? Si yo tengo el circuito cerrado por aquí y tengo el circuito también cerrado por aquí, lo que estoy haciendo es un cortocircuito, ¿no? En este caso, entre la fase 1 y la fase 3. Fijaros que aquí... Bueno, no, entre la 1 y la 3 no, entre la 1 y la 2. Fijaros que aquí lo que estoy haciendo es un cortocircuito, no estoy uniendo línea 1 y línea 2 directamente, ¿no? Lo que tengo ahí es corto. Por este polo y seguramente por otro polo, porque como la inversión la hago con los dos, pues el polo de la línea 2 por aquí, fijaros que está unido con la línea 1 aquí. Estoy haciendo cortocircuito por dos de los polos del contactor. Por eso, K1M y K2M en este montaje siempre tienen que ser incompatibles. Siempre. Por eso siempre que tengo una inversión de giro en el circuito de mando, veréis esto, ¿no? En K1M le pongo un contacto cerrado en serie de K2M y donde tengo la bobina de K2M le pongo en serie un contacto cerrado de K1M. Vale, esa es la incompatibilidad que siempre creo en el circuito de mando de un inversor, de un arrancador inversor. Bueno, esto también hay que sabérselo, son las cosas que tengo que ir recordando. Motor con doble sentido de giro, siempre los dos sentidos incompatibles. Siempre tengo que meter la incompatibilidad. Siempre que tengo un motor, siempre tengo que meter el térmico. Fijaros que térmico solo hay uno. ¿Vale? El térmico solo hay uno. Y alguien puede ya pensar, ¿no? Un poco en la parte práctica y decir, vale, ¿y cómo hago esta conexión? La conexión se hace entre los dos. Se hace entre el contactor y el térmico. Es de donde saco cables para conectar a la salida del segundo contactor. Los contactores normalmente, si lo miro desde arriba, el térmico, mejor dicho, aquí vais a ver que tenéis los tres pines, ¿no? Que salen y que se conectan al otro contactor. Pues normalmente aquí lo que tienen es unas ranuras. Aquí está como metido hacia adentro, tiene como un hueco. Ese hueco es por donde yo saco el cable. El cable que va al otro contactor se conectaría aquí y saldrían por aquí, entre los dos, ¿vale? No sé si estáis viendo lo que estoy dibujando. Esto sería el térmico visto desde arriba. Bueno, lo vais a ver cuando lo montéis porque además es una cosa que no cuesta un poco de trabajo conectarlo. Yo tengo aquí esos tres alambres de cobre, esos tres pines que salen de ahí, que son los que me conectan el térmico con el contactor. Vale, pues aquí lo que tienen es un hueco. Aquí hay un pequeño hueco. Esto hace así. ¿Vale? Y aquí, por ese hueco es por donde saco el cable. El cable vendría por aquí, se conectaría en el otro punto y saldría por aquí, por esta ranura, hacia el otro contactor, ¿vale? Por la parte de atrás. Creo que por aquí también está rebajado, ¿vale? Puede salir incluso por aquí. De tal manera que yo sigo encajando los dos, contactor y térmico, uno con otro, que estén en contacto y el cable va entre los dos. Tiene un hueco para poder ir entre los dos. Bueno, lo veréis cuando lo montemos. Bueno, los fabricantes normalmente nos proporcionan, siempre tienen alguna referencia que nos proporciona el arrancador ya construido, con lo que se llama el enclavamiento mecánico. El enclavamiento mecánico es eso que vais a ver dibujado en los esquemas así. En la parte de fuerza veréis entre los contactores. En el KDSIM esto no lo podemos dibujar, ¿eh? Desgraciadamente no aparece el arrancador de esta manera. O yo no lo he visto, vamos. Os une los contactos de los contactores con una línea discontinua y un triángulo hacia abajo. Os pone así, os pone también de esta manera, ¿vale? Con el angulito, el trinquete o el enclavamiento de la norma de dibujo. Y luego entre las bobinas os lo dibuja también.
donde tengáis las bobinas, os pone lo mismo. Eso significa enclavamiento mecánico. El enclavamiento mecánico, a ver si os puedo enseñar uno que tengo ahí, es una pieza que hace que cuando se mueve el núcleo de uno de los dos contactores, el otro no se puede mover. Este bonito hace este arrancador. Este tiene el enclavamiento metido entre los dos. Los contactores son los contactores que no tienen nada de particular, lo que pasa es que el fabricante en una referencia hace los está unidos con esta pieza. Podrías unirlos tú. Si yo tengo uno de los dos contactores que ha entrado, como núcleo, el otro, mirad que aunque yo intente moverlo con el dedo no se puede mover, está mecánicamente sujeto. Solo hace por este hueco que tiene en el lateral. Es que se desplaza ahí el núcleo en el lateral, pues porque tienes una pestaña que cuando se mueve uno bloquea el otro. ¿Vale? Un mecanismo puramente mecánico, que es esta pieza que tenéis aquí en medio. Y luego suele venir también con los puentes hechos ya con cable rígido por arriba, la versión más fácil. Ya no tenéis que sacar el cable por debajo, sino que con cable rígido ya vienen los puentes hechos. Toma, lo miráis, que eso es interesante que lo veáis. Nosotros no vamos a trabajar con el enclavamiento mecánico, pero bueno, lo suyo sería al hacer una inversión de giro que lo tuviésemos, ¿eh? El enclavamiento mecánico es una medida de seguridad extra. Si yo por error construyo mal el circuito y le meto corriente a los dos a la vez, uno de los dos no se va a mover. El que entre primero va a ser el que va a entrar y el segundo va a quedar bloqueado. Por tanto, tengo dos medidas de seguridad para evitar el cortocircuito. El enclavamiento eléctrico, que es la incompatibilidad, y el enclavamiento mecánico, que es esa pieza que impide que si uno entra entre el otro. Muchas veces en electricidad y en otros aspectos técnicos utilizamos lo que se llama la seguridad redundante, ¿no? Utilizo medidas de seguridad que redundan, que van encaminadas a conseguir el mismo efecto, la misma protección. Si falla una, siempre tengo otra, ¿no?, que me va a proteger. Bueno, ahí tenéis la pinta que tienen en diferentes marcas, pues estos dos aquí de la derecha por la pinta deben de ser de Siemens, y este de aquí pues ni idea. Vale, con los puentes, cómo se hacen y demás. Y ahí el enclavamiento dibujado también, lo que estaba contando. Tanto mecánico como el eléctrico. Ya os digo que nosotros en los esquemas no lo vamos a dibujar, porque bueno, en cada Simu no aparece esa simbología. ¿Cómo puedo desde el punto de vista del circuito de mando invertir el sentido de giro? Pues tengo diferentes opciones. Una opción más manual, la opción manual que sería la de la izquierda, un conmutador rotativo de 3 posiciones, posición central de reposo, posición de la izquierda lo que haría sería funcionar K1M y en la posición de la derecha, la posición 2, haría funcionar K2M. Fijaros que aunque el conmutador rotativo no me puede dar corriente a los dos lados, yo sigo utilizando el enclavamiento eléctrico, la incompatibilidad entre los dos, siempre. ¿Vale? Medida de seguridad que no prescindo nunca, aunque sea imposible. En este caso, al poner un conmutador rotativo, es físicamente imposible que los dos se conecten a la vez. Nuevamente en el circuito, pues os aparece aquí la señalización del térmico. ¿Vale? Fijaros, paro y señalización por el térmico que tenéis ahí. Opción con pulsadores. Con pulsadores lo que tendría sería térmico y pulsador de paro, que son comunes a los dos. Eso es lo que llamamos un paro general. Y luego tendría un pulsador de marcha para cada sentido, con su correspondiente realimentación y su correspondiente incompatibilidad. Son dos circuitos de mando donde los paros son comunes o generales. Este lo hemos montado también ya en alguna práctica, algo muy parecido en la 7, yo creo que habíamos montado esto. Los circuitos de mando de la 7 de incompatibilidad se parecen mucho a los circuitos de mando del motor con la inversión de giro. Bueno, mediante pulsadores, sin pasar por paro, también el esquema de la segunda parte de la práctica 7A, me parece que era. Las líneas esas discontinuas que tanta confusión generaron en el primer momento que las visteis. Lo que hago para invertir el giro sin pasar por paro, sin tener que parar previamente, es decir, con pulsadores voy cambiando sentido de giro, es utilizando dos contactos por cada pulsador de marcha. Uno que hace la marcha del correspondiente movimiento y otro que hace el paro del movimiento contrario. Aquí en este circuito, fijaros en la parte central, es donde tengo
esos contactos cruzados. Este de aquí es como si yo dibujase aquí el pulsador de S2, ¿no? Sería equivalente a dibujarlo así. Y aquí sería equivalente a dibujar esto. ¿Vale? Lo que pasa es que muchas veces, pues en vez de volver a repetir el símbolo del pulsador, se pone esa línea discontinua que me indica unión mecánica, que mecánicamente están unidos. Quiere decir que cuando yo pulso aquí, cuando yo pulso este también se mueve hacia la derecha. Están bajo el mismo botón, ¿no? Bajo la misma tecla. Igual que si pulso aquí, en S3 también voy a estar pulsando ese contacto de ahí. Vale, esa es la manera de invertir el sentido de giro sin pasar por paro. Ojo, porque esto solo lo puedo hacer en motores de muy poca potencia. Este es un funcionamiento que le mete un golpe mecánicamente al motor y eléctricamente considerable. Tener en cuenta que el motor está girando en un sentido y yo de repente le invierto el sentido del campo magnético. Eso genera, lo vais a ver cuando lo hagamos aquí, que el motor pega un golpe, hay un golpe de par bastante considerable. Y desde el punto de vista de la corriente, el motor también sufre. Hay una sobrecorriente también bastante importante. Puede ser incluso mayor a la sobrecorriente que hay en el arranque normal. Por eso, esto se puede hacer solo con motores de pequeña potencia. Es algo que además, en lo que es la parte mecánica, dependiendo de la máquina, produciría a la larga daños en la máquina. Este tipo de vibraciones acaban generando, por ejemplo, pues que los cojinetes se desgasten antes de tiempo, que aparezcan vibraciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, una máquina de poca potencia podría llegar a hacerlo. Vale. Esto que os dice aquí, esto es importante. Yo puedo hacer esta maniobra porque los contactos cerrados siempre son más rápidos que los abiertos. Es decir, cuando yo pulso, por ejemplo, S2, este contacto de aquí se mueve siempre antes que este de aquí. Es decir, siempre doy la parada antes que la marcha. Por eso no hay ninguna posibilidad de cortocircuito. Bueno, aparte de que son incompatibles, siempre el contacto cerrado es más rápido que el abierto. Lo hemos visto con los finales de carrera, los que no tienen el resorte ese que hace que se muevan de golpe, los que puedo mover con el dedo, como hay un punto intermedio donde el cerrado ya se abrió, pero el abierto todavía no se cerró, ¿no? De hecho, lo estuvimos comprobando en la práctica, como podíamos en un momento dado dejarlos parados los dos, ¿no? Con este mismo circuito, yo si pulsaba ligeramente podía dar la parada sin dar la marcha al otro. Bueno, comprobarlo, si alguno todavía no llegó a montar las 7A2, que lo compruebe. Es la prueba de que eso que estamos diciendo ahí es cierto, que los cerrados siempre son más rápidos que los abiertos. Son más rápidos porque el recorrido físico que tiene que hacer el contacto siempre es más corto. ¿Vale? Para cerrar tienen que avanzar el contacto una mayor longitud que para abrir el cerrado, que es siempre un movimiento mucho más cortito. Por eso siempre va antes. En el desplazamiento lineal de la tecla, siempre con un desplazamiento mucho más corto ya consigo abrir el cerrado. Bueno, aquí os pone algún ejemplo. Pone un ejemplo de un puente grúa, ¿no? Con el circuito inversor. En este caso es un puente grúa, os está representando solo un eje, ¿no? El avance. Le da la marcha y está avanzando solo hasta que llega al final. Sería algo similar al usillo que tenemos ahí, en cuanto al circuito de mando. Y fijaros, mete aquí como orden de parada los dos finales de carrera, ¿no? Son los que me dan la orden de parada. Recordad que final de carrera lo podemos representar así, pero también se representa un símbolo más general del final de carrera, es este. Vale, eso es un final de carrera también. Bueno, y lo último que vamos a ver hoy, el uso del temporizador, que nos sale a nosotros en la práctica. Me parece que la que hicimos el temporizador, la que estamos haciendo es la 10, ¿no? Ya muchos llegaron, otros todavía no han llegado. El temporizador se compone, es al final un relé como los demás, con una salvedad, que es que tiene contactos que van temporizados, que no son instantáneos.
La bobina del temporizador se representa así. Al símbolo de la bobina le añado un cuadradito con un aspa en medio. Eso sería un retardo a la conexión. Retardo a la conexión. Esto lo vais a ver también, como siempre, gracias al maravilloso inglés, lo vais a ver más comúnmente así, como on delay. ¿Vale? Ese se llama retardo de la conexión o también se llama on delay. Y luego tenéis el retardo a la desconexión, que es en el dibujo en el símbolo. El cuadrado ahora lo relleno completamente. Ese sería a la desconexión. Lo vais a ver también como off delay. Vale. On delay, retardo de la conexión. Off delay, retardo de la desconexión. Los contactos también se dibujan de manera diferente cuando son retardados a la conexión y retardados a la desconexión. Los primeros, si tengo por ejemplo un contacto abierto, con los cerrados es exactamente igual. Lo que tengo es una semicircunferencia en ese sentido y bien, o bien una línea discontinua, como aparece en el CADESIMU, o bien una doble raya, que es equivalente. Ese sería el contacto retardado a la conexión. En el retardado a la desconexión, la curva va para el otro lado. ¿Vale? Ese sería el contacto del retardo a la desconexión. Una regla mnemotécnica para poder recordar, fijaros, en la curvatura del retardo a la conexión se parece a la letra C, ¿no? La curva está en el mismo sentido que una letra C mayúscula. C de conexión, mientras que en el retardo a la desconexión la curva es igual que la curva de una letra D mayúscula, de desconexión. Fijaros que la curva está en el mismo sentido. Esa manera de recordar el símbolo que corresponde con cada temporizador. También podéis pensarlo como si fuese un paracaídas. Si esto es un paracaídas, me está retardando el movimiento en ese sentido, ¿no? Es decir, el movimiento de cierre, en que en este caso es la activación. Mientras que si esto también es un paracaídas, en el sentido en el que está, me estaría retardando el movimiento de apertura de ese contacto, que en este caso es la desconexión porque es abierto, que sería el movimiento hacia la izquierda. Es otra manera de pensarlo, de recordarlo. Pero bueno, la de la letra es definitiva. C de conexión, D de desconexión. Nosotros el que más vamos a utilizar va a ser el retardo a la conexión. Realmente con un retardo a la conexión podría conseguir incluso funcionamientos de retardo a la desconexión con el circuito adecuado. Estos contactos llevan además una numeración que se parece a la de los térmicos. Acaba siempre en 5, 6, 7, 8, ¿no? Por ejemplo, el temporizador que nosotros vamos a utilizar, uno de ellos aparece de esta forma. Tiene un único contacto conmutado y la numeración es 1,5, 1,6, 1,8. La numeración más pequeña siempre es la salida del cerrado y la más grande la salida del abierto. La más pequeña de todas la entrada, ¿no? Que es el común. Tenemos otro, ahora acabo, Tenemos otro que además de este contacto, que este sería el temporizado, aquí tendríamos que poner el símbolo, tiene otro contacto que en este caso es 2,3, 2,4. El que aparece 2,3, 2,4, este es instantáneo, ¿vale? Este es instantáneo. ¿Por qué sé que es instantáneo? Por la terminación. Si acaba en 3,4, quiere decir que es un contacto normal. Mientras que si acaba en 5, 6 y 8, eso significa que el contacto tiene una función especial. En este caso, ¿cuál es la función especial? Eso de ahí, la temporización. ¿Vale? Luego tenemos otro modelo que no trae este. Tenemos dos. El electrónico, que no trae el contacto instantáneo, y el electromecánico, que sí que tiene el contacto instantáneo. El ancho es el que tiene este contacto, que alguno ya lo habréis visto. ¿Vale?
¿Para qué ponen este contacto? Bueno, pues para poder realimentarse sin necesidad de un relé auxiliar. En el electrónico necesito un relé auxiliar, aquí con este no lo necesitaría. Bueno, mañana lo retomamos aquí en el temporizador, ¿vale?